Reddit pregunta. Médicos, ¿cuál es la enfermedad más rara que han visto? Disforia de integridad corporal, personas que desean desesperadamente eliminar una parte del cuerpo, por ejemplo, una extremidad. Siempre se les ha considerado locos hasta que alguien decidió examinar sus cerebros y se dio cuenta de que la extremidad en cuestión no se registra en su cerebro. Para ellos, es como si les hubieran cosido un apéndice alienígena al cuerpo. Me parece fascinante. Uno de mis casos más extraños fue un paciente con síndrome de olor a pescado, clínicamente conocido como trimetilaminuria. La persona exuda un fuerte olor a pescado podrido debido a un defecto en la capacidad del cuerpo para descomponer ciertos compuestos. No importa cuántas duchas o desodorantes usara, el olor era incontrolable. Afectó profundamente su vida social y emocional. Vi un caso de insomnio familiar fatal, un trastorno genético donde las personas pierden la capacidad de dormir. Comienza con un insomnio leve, pero eventualmente, el paciente no puede dormir en absoluto, lo que lleva a alucinaciones, pérdida de memoria y finalmente la muerte. No hay cura, y saber que eventualmente perderás la capacidad de dormir y te llevará a la muerte es devastador. Un paciente ingresó a emergencias con un dolor abdominal severo. Tras una serie de exámenes, descubrimos que había estado comiendo materiales no comestibles durante meses, desde tierra hasta fragmentos de vidrio. Tenía pica, un trastorno que te hace tener ansias de consumir cosas no nutritivas, pero su caso fue particularmente grave. Sus intestinos estaban llenos de objetos que nunca deberían haber estado allí, y tuvimos que operarlo de inmediato. Atendía a un paciente con síndrome de la mano alienígena. Su mano izquierda actuaba como si tuviera vida propia, agarrando objetos al azar, tocando a personas, e incluso intentó estrangularlo en una ocasión. No tenía control sobre ella, y él la describía como si perteneciera a otra persona. Es un trastorno neurológico rarísimo que suele ocurrir después de una cirugía cerebral o un derrame. Embarazo psicológico. Una mujer que estuvo interna en el pabellón psiquiátrico de una prisión por la que pasé. Ella pensó que estaba embarazada de los trillizos de Jesús y le había crecido una enorme panza que parecía embarazada, estaba produciendo leche, etc. Pero todo era mental. Síndrome del cráneo evanescente. A mi paciente le desapareció una zona del cráneo del tamaño de una pelota de softball y quedó un punto blando. Terminó con una placa de plástico para proteger su cerebro. Una enfermedad loca. No es algo raro, pero sí muy espeluznante, que la persona descuide un lado del cuerpo después de un derrame cerebral. La persona olvida por completo que hay más de un lado en su cuerpo, se cepilla solo la mitad del cabello, se maquilla o se afeita la mitad de la cara y usa solo una mano. Si le colocas un objeto en la mano del lado descuidado, es como si desapareciera para ella. Y no es parálisis, puede mover ese brazo, pero para ella esa mitad del cuerpo no existe. Los derrames cerebrales son fascinantes en realidad, o más bien lo es nuestro cerebro. Puedes quedar completamente paralizado por un pequeño derrame en una zona importante del cerebro, o puedes tener un derrame cerebral enorme en una zona no importante y estar completamente bien. Un niño pequeño fue llevado a urgencias por una gran quemadura en la mano. Puso su mano sobre un radiador y la mantuvo allí hasta que sufrió una quemadura de segundo grado. El problema fue que no lloró hasta que su madre se asustó y no lloró cuando le estaba limpiando la herida. Resulta que no siente dolor, sufría de insensibilidad congénita al dolor. Ictiosis arlequín. En la Facultad de Medicina nació un bebé con esta enfermedad. Básicamente, la piel se les forma escamas y se desprende, eliminando esa barrera tan importante, por lo que los niños que nacen con esta enfermedad no viven mucho. Tenía apenas un par de meses y todavía no había salido del hospital desde su nacimiento. La fibrodisplasia osificante progresiva es una enfermedad musculoesquelética poco frecuente en la que, después del nacimiento y a lo largo de la vida, los músculos y los tendones se transforman gradualmente en hueso, un proceso llamado osificación. Esto crea un segundo esqueleto de hueso adicional que imposibilita el movimiento. Una mujer vino a la consulta después de un accidente automovilístico menor. Se golpeó la cabeza y cuando despertó, hablaba con un marcado acento ruso, aunque nunca había estado en Rusia ni conocía el idioma. Resultó ser un caso de síndrome del acento extranjero, un trastorno neurológico rarísimo que cambia la manera en la que una persona pronuncia las palabras, como si tuviera un acento extranjero. Fue desconcertante tanto para ella como para nosotros. En una misión médica rural, conocí a un niño cuya piel era de un azul profundo. Parecía un caso de ficción, pero sufría de metahemoglobinemia, una rara condición genética que afecta la hemoglobina, haciendo que su sangre transporte menos oxígeno y causando la coloración azulada de su piel.
Un caso raro conocido como síndrome de autodestilería. Una mujer ingresó repetidamente al hospital por síntomas de intoxicación etílica sin haber consumido alcohol. Descubrimos que su intestino contenía levaduras que fermentaban los carbohidratos que ella comía, transformándolos en alcohol puro. Era como tener una cervecería interna. Le cambiamos la dieta y le dimos antifúngicos, pero le tomó meses poder vivir sin síntomas. No estoy segura de si las presentaciones extrañas cuentan, pero a mi mamá le hicieron una ecografía porque empezó a tener hipo tanto que le dolía el estómago. Vieron que su hígado estaba agrandado, tenía un tumor y presionaba su diafragma, lo que le causaba hipo. Una biopsia después, resultó que tenía cáncer de colon en etapa 4. No tenía antecedentes familiares ni síntomas asociados con el cáncer de colon, hemorragia rectal, pérdida de peso, etc. Murió 4 meses después. Ella tenía un trastorno de la tiroides, así que tal vez eso enmascaró algunos de los síntomas o los anuló. Súper extraño y realmente impactante. Tuve una profesora que se fue de crucero y mientras estaba bajo cubierta su cerebro decidió que su sistema de equilibrio estaba roto porque no coincidía con lo que estaba viendo. Así que durante el resto de su vida sus sistemas de equilibrio internos no funcionaron y le daban náuseas las tareas más sencillas. Hepatitis fulminante. Cuando era estudiante de medicina, nos llegó una mujer de unos 40 años. Gritaba porque tenía el peor dolor de cabeza que se puede imaginar y, además, estaba completamente amarilla, como un personaje de Los Simpsons. Su sangre estaba amarilla como la miel. En el laboratorio me dijeron que tal vez no la analizarían dadas sus características. Al final me dieron los resultados. Tenía la bilirrubina, si mal no recuerdo, en 50 miligramos. Normalmente está en el margen de 1 miligramos. Pasó a mejor vida en menos de una hora, con mucho dolor. Lo peor fue ver al médico decirles a sus hijas que tenían que despedirse de su madre. Ella contrajo estas enfermedades después de comer una especie de hongos en el bosque. Síndrome de Alice en el País de las Maravillas. Una condición neurológica donde los pacientes experimentan alteraciones en la percepción. Un paciente relató que veía objetos, personas e incluso su propio cuerpo como si cambiaran de tamaño repentinamente. Las cosas parecían más grandes o más pequeñas de lo que realmente eran, como si viviera en un mundo distorsionado. Es una manifestación de problemas en la forma en que el cerebro procesa la información visual, a menudo asociada con migrañas o epilepsia. Un niño parecía un anciano atrapado en un cuerpo de niño debido a la progeria, un trastorno genético extremadamente raro que causa envejecimiento acelerado en los niños. Aunque nacen sanos, comienzan a mostrar signos de envejecimiento como pérdida de cabello, piel arrugada y problemas cardíacos a una edad muy temprana. Conocí a una chica con síndrome del cromosoma X cuádruple. Solo hay unos 100 casos conocidos de esta afección en el mundo. Como su nombre lo indica, significa que tienes 4 cromosomas X en lugar de 2. Generalmente es mortal, pero algunas personas sobreviven con discapacidades graves. La chica que conocí tenía muchos desafíos, pero en general vivió lo que parecía ser una vida bastante feliz. Tiene una gran cantidad de médicos y trabajadores de apoyo que la ayudan a cuidarla. Una mujer nunca sintió miedo en su vida, incluso en situaciones peligrosas. Los médicos descubrieron que padecía enfermedad, una condición extremadamente rara que daña la amígdala, la región del cerebro responsable del miedo. Esto la hacía incapaz de sentir miedo ante cualquier situación. Ayudé a diagnosticar a un vampiro. Urticaria solar, literalmente alérgica a la luz solar. Tuve que ir a ver a mis compañeros médicos y decirles literalmente que, con todas las pruebas que tenía a mi disposición, estaba realmente convencida de que los síntomas del paciente se debían a la luz solar. Se echaron a reír, revisaron mi nota, hablaron con el paciente y, para reírse un poco, lo dejaron parado afuera al sol durante unos minutos. Y he aquí que volvió cubierto de urticaria. Los médicos se quedaron sin palabras y comencé a preparar su documentación para su consulta con el dermatólogo. Más tarde lo confirmaron. Tuve que mantenerme firme para convencer a mi médico de que el paciente era alérgico a la luz solar. Ayudé a diagnosticar a un vampiro y todavía estoy orgulloso de ello. Una paciente sufrió un pequeño accidente cerebrovascular y, al recuperarse, comenzó a hablar con un marcado acento francés, aunque nunca había estado en Francia. Este curioso trastorno neurológico ocurre cuando una persona comienza a hablar con un acento extranjero tras una lesión cerebral.
Mi prima tiene un gen activo que le permite regenerar sus dientes adultos. Dicen que esto sucederá durante toda su vida. Ella puede regenerar sus dientes como un tiburón. No sé si eso cuenta, pero muchos en mi familia tienen cosas genéticas extrañas. Nací con cabello rosado y los insectos parecen evitar picarme. Incluso lo probé cuando era un poco más joven tratando de que muchas pulgas me picaran. No lo intentaron y solo trataron de alejarse de mí. Diagnostiqué a un paciente con cáncer de glándula parótida. Tiene una incidencia de menos del 1 de la población, fue algo así. Vino a verme porque tenía dolor en la mandíbula derecha. Lo evalué y no había nada fuera de lo normal. Pensé que tenía un problema de otra cosa, porque había estado lidiando con algo de estrés y tenía dolor en la articulación mandibular. Una semana después regresó con una parálisis de Bell, que es una parálisis temporal de un lado de la cara. Esto puede ser causado por una inflamación o una infección viral. Entonces hice las preguntas apropiadas y había tenido algunos síntomas respiratorios superiores la semana anterior, pero algo no estaba bien. Entonces palpé su mandíbula nuevamente y me moví más medialmente hacia su mejilla, y dijo que tenía dolor en la mitad de su mejilla, donde estaba su glándula parótida. Había algo allí. No era una masa discernible, pero algo no estaba bien. Fue entonces cuando ordené una tomografía computarizada, y se confirmó. Lo llevé a un especialista en cabeza y cuello junto con un especialista en cáncer. Actualmente salió de peligro y, aunque le falta parte de la cara debido a la cirugía, está sorprendentemente bien, y su ánimo es excelente. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar cuál fue la parte que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.